Muy buen día, mi nombre es Daniela Parra Trejos, curso la carrera de Bibliotecología y Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje. El tema que voy a desarrollar hoy es la atención de las personas con necesidades especiales. Vamos a hacer un breve recorrido sobre la historia, prehistoria y diferentes aspectos y modelos. Prehistoria. Poco hay documentado sobre dicha época, sin embargo, en determinado momento se encontraron restos humanos y pinturas que dejaba en evidencia que esas personas habían padecido alguna malformidad, eh, que no habían tenido un buen desarrollo de los huesos y demás, ya sea desviaciones en la columna, que le faltaban extremidades. Y era muy curioso, pero estas personas habían llegado a una avanzada edad. Entonces, esto sugiere que tuvieron que haber recibido apoyo, ya sea de sus familiares o bien de la misma sociedad, para poder llegar hasta ese punto, ¿verdad? Hasta ese punto de su vida. En esta época se caracteriza por la implementación de prácticas que se utilizaban para aliviar el dolor. Eran pequeñas fisuras o cortes que se hacían, y ellos creían que por medio de esos cortes, ya sea en el cráneo, a veces hasta en las mismas extremidades, que por medio de esos cortes la persona iba a liberar el dolor y se iba a sentir aliviado. Un dato muy curioso sobre la época prehistórica es que era prohibido dar muerte a aquellas personas que tuviesen alguna diversidad funcional. Era totalmente prohibido, y por el contrario, más bien recibía un apoyo para que la misma lograra tener cierta calidad de vida y poderse desarrollar hasta cierto punto. Además, las mismas eran integradas a la sociedad y eran apoyadas por la comunidad. Por otro lado, en la Edad Antigua, en esta época sí fue bastante distinta, ya que se exterminaban, es decir, acababan con la vida de estas personas porque eran consideradas de poco valor, no eran respetadas como personas como tal. La Edad Antigua es bastante diferente a la prehistórica, ya que esta fue bastante cruel, a mi parecer, ya que no se respetaba en lo absoluto la vida de aquellas personas que tenían alguna diversidad funcional. Es decir, acababan con la vida de ellos, o bien se conservaban únicamente cuando tenían un objetivo muy específico para ellos, que igual no era nada humano ese objetivo para el cual los mantenían con vida. Esta época se caracteriza por eh, aquellas sociedades romanas y griegas que implementaron leyes para prescindir de las personas con alguna diversidad funcional. Es por ello que eran exterminadas, ya sea porque se consideraban una maldición. Por otro lado, tenemos lo que son las sociedades hindúes, asiáticas y americanas, que al menos en estas sociedades sí fue un poco más diferente, un poco más humano, ya que aquellas personas que tenían alguna diversidad funcional eran consideradas una bendición, eran consideradas personas muy sabias, y además ahí se tenía como un poco más de noción de que no solo era que la persona nacía con esa condición, sino que se podía dar por alguna otra razón. Por ejemplo, no sé, en una batalla, en la guerra, que pierde una pierna, que pierde el brazo. Esas personas que se enfrentaban a las batallas y quedaban con alguna diversidad funcional eran consideradas prácticamente héroes para su país, para su sociedad. Seguidamente, en la Edad Media, esta época se caracteriza por tener un crecimiento bastante significativo de lo que es la religión, principalmente lo que es la judeocristiana. O sea, ya acá en la Edad Media la religión empieza a tener o a tomar un papel muy importante en la sociedad. Al entrar en juego lo que es la religión, es cuando ahora las personas con diversidad funcional se empiezan a ver como que si fueran una maldición o como que si fueran consecuencia del pecado. En esta época además se caracteriza por tener
a todas estas personas en condición de calle. Es decir, prácticamente nadie las ayudaba, hasta sus mismas familias le daban la espalda. Y estos vivían de limosnas, sobrevivían por medio de limosnas. Otros eran tomados y llevados a los circos, donde eran humillados por el resto de la sociedad, aquellas personas que asistían a esos espacios. En la Edad Media se da un cambio significativo, que es cuando se crean los hospicios. Ahí básicamente se confinaban a todas las personas con alguna diversidad funcional, independientemente de la razón de esa diversidad funcional. Es decir, podía ser algo sensorial, podía ser algo físico o mental, que igual a las personas las confinaban en ese espacio. Seguidamente llegamos a lo que es la Edad Moderna. En la Edad Moderna se presentan cambios significativos y positivos para las personas que vivían con alguna diversidad funcional, ya que al llegar el Renacimiento se empieza a buscarle una explicación a las cosas, del por qué las personas son como son, por qué nacieron así, o por qué después de tal evento quedó la persona con esa condición y demás. Pero ya se empieza a hacer desde el ámbito de la ciencia y el método científico. Algunos aspectos importantes de la edad moderna es que surge el concepto de enfermedad. Es decir, ya para esta época se deja de lado todas aquellas supersticiones de que la maldición, de que la religión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se le empieza a dar un significativo y una razón de ser a las cosas. ¿Ok? Surge lo que es el concepto de enfermedad. Además, los primeros tratamientos para padecimientos tanto físicos, sensoriales y mentales. Además, en esta época moderna se destacan profesionales que llegaron a interferir o a abogar por los derechos de las personas que vivían con alguna diversidad funcional. Uno de ellos fue Juan Luis Vives, que fue un docente que alzó la voz para aquellas personas enfermas y también abogó por la hospitalización, la educación y el trabajo. Es decir, buscaba igualdad para todos. En la Edad Moderna también surgen las primeras instituciones y sistemas educativos para aquellas personas que tienen alguna diversidad funcional. La Edad Contemporánea. Durante la Edad Contemporánea es cuando se da la Revolución Francesa y como consecuencia da pie a una sociedad con ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad. Todo esto, toda esta revolución literal, da pie a que las personas con diversidad funcional se vean afectadas positivamente. ¿Por qué? Bueno, porque esto abre todo un abanico de oportunidades para las mismas, ya que se caracteriza por avances con respecto a lo que es la atención para las personas con diversidad funcional, específicamente toda aquella parte que es médica, biológica o rehabilitadora, es decir, terapia, lo que hoy conocemos como terapia, ¿verdad? Algunos de los avances más relevantes de la edad contemporánea es que se busca la manera de que las personas con diversidad funcional se adapten a la sociedad y la misma desarrolla habilidades al socializar y además al desenvolverse con otras personas. Crear y compartir en un espacio en el que antes no lo hacían. En esta época se establece como tal la educación especial y además se desarrolla el modelo social de atención a la diversidad funcional. Todas las instituciones en general empiezan a tener una reestructuración de sí mismas. Esto con el fin de empezar a incluir o adaptar todo para que las personas con alguna diversidad funcional puedan hacer uso y puedan tener acceso a las mismas. Además, es en la edad contemporánea cuando la educación vuelve a tener otro cambio significativo. Ok, primero se crearon las escuelas especiales y después llega y se eliminan. Se eliminan y cada persona con alguna diversidad funcional tiene la potestad, tiene el derecho de elegir a qué institución va a ir y no específicamente a una que fue creada para ellos. Por otra parte, se empieza a contar con todos los que son los modelos de atención.
Por ejemplo, está el modelo médico, que ese se centra en la patología y las características físicas y psicológicas de la persona con discapacidad. Además, esta también está enfocada en todo lo que son curaciones, rehabilitación y además lo que es la inclusión de esa persona en la sociedad. Además, este modelo también es el encargado de decidir cómo iba a ser la educación de esa persona. Y es algo que, bueno, que hasta la fecha se sigue dando. Por ejemplo, cuando en alguna materia, qué sé yo, en ciencias se necesita implementar lo que es una adecuación significativa, muchas de esas adecuaciones significativas se basan por un criterio médico. Entonces, todo esto lo que vemos que se viene dando desde hace un montón, se sigue manteniendo hasta la fecha. Posteriormente está lo que es el modelo social, que ese se desarrolla en respuesta a las críticas al modelo médico y reconoce la importancia del entorno social de la vida de las personas con discapacidad. Es decir, que no las podemos tener aisladas por allá en un hospicio, ni mucho menos, sino que las personas con algún tipo de discapacidad, con alguna diversidad funcional, necesita igual relacionarse, necesita compartir, necesita desenvolverse. Además, la atención se enfoca en proporcionar un apoyo social y comunitario a la persona con discapacidad. Por otro lado, tenemos lo que es el modelo biopsicosocial, que este básicamente integra o fusiona lo que es el modelo médico y el modelo social. Este lo que hace es plantear aquellas pautas a seguir para cuando una persona con alguna diversidad funcional tiene algún enfrentamiento sociocultural que puede llegar a enfrentar, a afectar su integridad y su vida. Por otro lado, está lo que es el modelo universal de la atención a la diversidad funcional, que este especifica que la diversidad funcional es una característica intrínseca de la condición humana. Por último, está lo que es el modelo de la diversidad. La diversidad ya es una característica inherente a la humanidad y nosotros como profesionales debemos de crear espacios en donde las personas, independientemente de sus diferencias, se puedan sentir cómodas, seguras, acompañadas y sobre todo confiadas, seguras, que nada les va a pasar en ese lugar y por supuesto, siempre sentirse respaldados por nuestra persona. Por último, para terminar con el video, voy a hacer mención de dos acontecimientos que personalmente son muy importantes y marcaron un antes y un después sobre lo que es de la vida de las personas que viven con alguna diversidad funcional. La primera es la ley 7600, que los vino a respaldar ampliamente y que sí o sí se debe cumplir en todos los espacios. Para mí es súper importante y se debió haber hecho desde hace años. Y segundo es el cambio que se hizo con respecto a las instituciones. Es decir, antes había instituciones para absolutamente todos los niños y otras para niños con alguna diversidad funcional. De hace unos años hacia acá, los niños que tienen alguna diversidad funcional pueden elegir a qué institución van, porque se busca que sea una educación inclusiva, es decir, no tratarlos allá como los especiales. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas instituciones que no cuentan con los recursos, que no cuentan con la infraestructura, que no cuentan con la ley 7600 para que estos niños que tienen y viven con una diversidad funcional puedan tener acceso a los espacios, puedan desenvolverse de la mejor manera y puedan desarrollarse, puedan compartir y tal vez no ser al 100% lo que hacen los demás niños, pero no sé, a veces no se puede llegar ni a un 50 porque a veces ni siquiera se cuenta con las condiciones para que un niño o una persona que no tiene una diversidad funcional lo pueda realizar. Ahora imagínense a alguien que vive con eso. Es muy difícil, siento, y sé que es muy polémico, pero siento que fue
muy, muy arriesgado abrir ese portillo y decirle a los encargados familiares en este caso, mira, puedes matricular a tu hijo en cualquier institución, la que le quede más cerca, que yo personalmente lo entiendo, no soy mamá, pero entiendo perfectamente que si lo fuera, quisiera tener a mi hijo en una escuela que esté cerca. Pero si me pongo a pensarlo un poquito más, también me gustaría que esté en una institución que le pueda brindar el mejor servicio, en donde él se pueda desarrollar de la mejor manera, se sienta seguro y esté seguro. No solo que se sienta, sino que esté seguro y muy bien acompañado. Eso sería todo para el video. Muchísimas gracias.